Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Para nosotros, Semica TV, es un gusto siempre tenerlos a ustedes, una gran satisfacción promover la investigación y las conferencias que tienen más actualidad. Damos la bienvenida a todos ustedes. Estamos en Facebook y tenemos participantes de muchas partes de Centroamérica, amigos, compañeros y grandes especialistas en diferentes áreas que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy, toca el espacio al doctor Rafael Acosta Ortiz. El doctor Rafael Acosta Ortiz es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Coahuila, la Unidad Torreón. Ahí él realizó medicina interna en el Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Clínica 71, y posteriormente, de 1983 a 84, realizó su especialidad en alergia e inmunología clínica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. En 1984, él es especialista en inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional de 1984 a 1988 y es médico que también estuvo como adscrito en el Centro Médico de la Raza de 1986 a 1988 y profesor de inmunología e investigador de tiempo completo de la Facultad de Medicina de Torreón de 1988 a 1990. Desde entonces, él es alergólogo en la práctica privada, gran alergólogo de Torreón, Coahuila. Con ustedes, invitamos entonces a participar al doctor Rafael Acosta con este tema, flavonoides y curcumina. Adelante, Rafael. Muchas gracias. Vamos a tratar un tema un poco diferente. La opción de compartir la... No sé si están viendo la pantalla, no me da otra opción aquí de compartir. Sí, doctor. Compartir pantalla en el verde, el botón verde. Ahí ya está, doctor. ¿Ya me están viendo? ¿Están Sí. viendo la pantalla? Ya, doctor. Ya. Ok. Bueno, voy a hablarles de un tema que les puede parecer un poco raro, pero la realidad es que o son unas sustancias que se han usado durante miles de años en la medicina tradicional asiática, sobre todo. Probablemente se usó también en la americana porque hay una variante en Cuba y debe de haber habido en otros lugares de América, pero como sabemos, cuando llegaron los castellanos terminaron con toda la ciencia médica de aquel entonces, quemando todos los códices. Pero en el Asia es de uso diario. Ok, les voy a mencionar nada más así rápido. Los flavonoides son una familia de pigmentos que existen en la naturaleza. Son muy, muy comunes. Existen en la mayoría de las plantas y forman parte del grueso de nuestra alimentación. Se llaman flavonoides porque la mayoría son amarillos, aunque hay algunos azules. Son pigmentos del reino vegetal y tienen una cantidad de funciones que no se la imagina uno. En las plantas sirven para protegerlas de la oxidación, de la luz ultravioleta,
de infecciones por hongos, por virus, entre otras cosas. Y eso, claro, se pudo traspolar a la medicina tradicional en humanos. Aquí vemos la fórmula de la curcumina. Su principal función es la de ser antioxidante y puede ligarse a hidrógenos para reducir radicales libres. Esta es una estructura espacial, es básicamente lo mismo, no me voy a meter en eso para ahorrar tiempo, pero se los quería mencionar. Los efectos antioxidantes de la curcumina son muy, muy importantes. Uno de nuestros principales antioxidantes que tenemos en nuestro organismo es el glutatión. Y la curcumina lo que hace es, por así decirlo, recargarlo. Y aumenta la actividad de glutatión en el hígado. Estas sustancias son de los principales protectores que nos libran de las toxinas y los radicales libres. También puede influir en otras enzimas relacionadas con los procesos de oxidación, como la glutatión sintetasa o el citocromo oxidasa, que viene siendo el CYP450, que pueden neutralizar grandes cantidades de oxígeno, lo que son los radicales libres, ¿no? A propósito ahora de lo que tratan de hacer, de usar tratamientos con agua oxigenada y todo eso, que pues va en contra de lo que sabemos. Otros efectos antioxidantes de la curcumina, que son también muy importantes, es que puede quelar el hierro, secuestran radicales libres, inhiben otro tipo de oxidasas como las lipoxigenasas, la ciclooxigenasa, la mieloperoxidasa, y evitan la generación de radicales libres. Inhiben otras enzimas como la fosfolipasa y estimulan la catalasa y la superóxido dismutasa. De esta forma puede ayudar a controlar tanto la oxidación como la inflamación, como vamos a ver próximamente. Hablamos de la cúrcuma, que es el origen de la curcumina. Tiene sus raíces, valga la expresión, en lo profundo de la historia de la humanidad en la India, porque desde hace 5,000 años ya se usaba en el Ayurveda. Es un poco difícil hablarles de eso porque los hindúes, como los chinos, los coreanos, ven una medicina que es holística. En los hindúes tal vez más. Para ellos la medicina es espiritual. Y ellos fueron los primeros en usar la cúrcuma en una cantidad enorme de padecimientos. Inclusive hasta se tomaron el tiempo de escribir algunos efectos indeseables. De ahí se fue modificando poco a poco al paso de los años, fue evolucionando el manejo que tienen de la curcumina, de la cúrcuma, porque ellos usan las raíces, el polvo de las raíces. Y de ahí pasó a China, a África, inclusive, donde también de repente por ahí se encuentran plantas de otras variedades de cúrcuma. En Jamaica en el siglo XVIII, y Marco Polo la llevó a Venecia, tratando de estafar a los venecianos, diciéndoles que era el azafrán dorado. Como ustedes saben, si la han probado, la cúrcuma es amarga, no sabe como el azafrán. Entonces sus intentos no tuvieron mucho éxito. Aquí vemos que la curcumina tiene una variedad de efectos impresionantes. Actúa en el microbioma, afecta la permeabilidad intestinal para bien, tiene efectos antiinflamatorios e inmunes muy, muy importantes y es por lo que se conocen más, por lo que se han estudiado más en las últimas 2 décadas. También es antibacteriana, antiparasítica, antimicótica, antiviral, tiene efectos antioxidantes profundos, como ya lo comentamos. Para que se hagan una idea,
Aquí está en lo que se ha usado en las últimas 2 décadas. Y pues es una lista enorme de padecimientos donde se ha estado probando, en ocasiones con buenos resultados. La principal limitante es la absorción de la cúrcuma, de la curcumina, y es algo de lo que vamos a tratar un poquito más adelante. Esta partícula mide 120 nanomicras, tiene a toda la humanidad parada de cabeza. Y es un ejemplo para el futuro, para que aprendamos a convivir con la naturaleza por un lado y por otro lado aplicar las normas epidemiológicas en una forma estricta. Esto debió de haberse parado desde enero o desde diciembre, no debió de haber salido. Pero bueno, ya pasó. El metabolismo de la curcumina es hasta cierto punto muy simple. Empieza a metabolizarse en el intestino, donde una deshidrogenasa reductasa de la bacteria E. coli la puede reducir y la metaboliza en 2 etapas. Primero la convierte en una dihidrocurcumina y luego el producto final es la tetrahidrocurcumina. Y esa tetrahidrocurcumina, curiosamente, se puede absorber mejor y dura más tiempo en plasma que la propia curcumina. Ha sido muy complicado establecer cómo manejar la curcumina por su baja absorción en el intestino. Cuando la consumen tal cual, bueno, les tendría que decir, la cúrcuma se muele, se seca, se extrae un polvo que viene siendo la cúrcuma. Pero luego la cúrcuma se lleva a columnas de absorción donde se separa la curcumina, entre comillas, más pura, y es la que puede uno conseguir últimamente con más facilidad. Hay muchas curcuminas que vienen de Oriente que no sirven. Tengan cuidado si quieren comprar. Hay que ver que sean de buenas marcas. Lo que se ha hecho para mejorar la absorción intestinal es agregar pimienta. Yo no entendía por qué se hacía esto ni cómo lo podía mejorar. Afortunadamente, uno de mis amigos más brillantes es farmacólogo y es el que me saca de dudas con cierta regularidad. ¿Me explico? La pimienta irrita el intestino, hace que las uniones celulares se hagan más laxas, se genera agua y puede pasar la curcumina a través de la mucosa intestinal. También es posible que actúe en lo que llamamos acuaporinas y que son, por así decirlo, túneles líquidos en la membrana lipídica de las células. Esos cada vez van a ser más importantes en muchas patologías y nos tenemos que ir aprendiendo. La otra forma de mejorar la absorción es tomarla con grasa, leche, quesos, algo grasoso. Cualquiera de estas 2 opciones aumenta la absorción probablemente al doble. Desde hace un tiempo, para mejorar la absorción de la curcumina, que es la principal limitante para usarla como medicamento, hasta ahorita solo se ve como un suplemento alimenticio. Un poquito como establecer la homeostasia. Pero al hacer nanopartículas con curcumina, o bien incluirla en formas liposomales, se ha visto que la absorción aumenta hasta en un 200 a un 300%. Y esto la hace más fácil de manejar, es más útil porque además permanece más tiempo en plasma y en órganos. Cuando se absorbe la curcumina, se puede llegar a encontrar a las 2 horas de su ingesta en el plasma y en los órganos. Y su vida media en plasma es de 6 a 7 horas. Ahí se lleva a cabo otro segmento, otra fase de su metabolismo, porque el hígado la convierte en glucurónidos y esos glucurónidos se eliminan en la bilis
y se excretan en orina. Aquí tienen un ejemplo en verde, en la parte superior. Se encuentran muchos ejemplos de nanopartículas, de cómo se han incluido en las nanopartículas de abajo, cómo se han creado formas liposomales y emulsiones que hacen que la curcumina se absorba mejor. En México todavía no las conseguimos, pero espero que muy pronto se pueda. Un momento ello en otro lugar. La curcumina actúa profundamente en el sistema inmunitario y modula a todas estas células, los linfocitos CD4, CD8, las células asesinas naturales, macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos y otras células inmunes que anden por ahí, eosinófilos, etcétera, basófilos, también caen en el efecto de la curcumina. Es impresionante. Si comentamos el efecto en la señalización para pensar en la tormenta de citocinas, ¿cómo podría actuar en la tormenta de citocinas del COVID-19? Que a eso está dirigida esta plática. Tendríamos que ver cómo empieza en la señalización de IL-1, de la interleucina 1, y bloquea la quinasa que está asociada al receptor, que a su vez puede disparar, activar los receptores Toll-like, TLR, y así inhibe la respuesta a IL-1. También inhibe los genes NF-kappa, que están involucrados en la inducción de citocinas proinflamatorias. Yo me hacía una pregunta, ¿cómo es posible que la curcumina actúe a tantos niveles, que pueda inhibir tantas moléculas? Y por ahí recordé una palabrita que alguna vez me enseñó uno de mis maestros, que espero que ande por aquí, pleiotropismo. En el pleiotropismo, lo que sabemos es que una sustancia puede afectar a un gen que tiene muchas acciones, que tiene muchas funciones. Y así puede tener tantos efectos, ¿sí? Probablemente es lo que pasa con la curcumina. Todavía no lo sabemos muy bien. Esto no viene tanto al caso, pero como estamos hablando de la curcumina, es muy importante que lo sepan. Todos los días tenemos cambios epigenéticos, algunos buenos, algunos malos. Si pensamos en la contaminación galopante que crece, en el tabaquismo, pues podemos decir que la mayoría son cambios malos. Lo que hace la curcumina es que estabiliza el genoma. ¿Sí? Evita las modificaciones que puedan tener las histonas, no se acetilan ni se desmetilan, y eso hace que los cambios epigenéticos sean mínimos, le da estabilidad al genoma. Y esto va a ser invaluable. Otro de los mecanismos de acción de la curcumina, pensando en el sistema inmune, es que pueden inhibir canales iónicos. Me preguntarán qué importancia tiene. Sí tiene mucha importancia. Primero, aumenta la absorción en el intestino de la curcumina. Y ahora sabemos que hay procesos, incluyendo el asma o algunos padecimientos neurológicos, donde la curcumina puede modificar la función de acuaporinas, como la AQP3, sobre todo en la producción excesiva de líquido cefalorraquídeo y a lo mejor también en el glaucoma. En el asma hay un problema parecido con las bombas iónicas en algunos pacientes y es algo que se irá dilucidando. Otra opción, como les decía ahorita, es que inhibe la proliferación celular y genes que puedan estar relacionados entre sí o un solo gen que maneja a la NF-kappa y que es muy posible un gen pleiotrópico. No se absorbe la curcumina, es un problema, pero eso no evita que tenga efectos benéficos, porque el primer efecto de la curcumina es regular la microbiota. La ayuda a mantener un equilibrio entre, favorece la presencia de
de lactobacilos, e inclusive se ha considerado que la curcumina puede ser un prebiótico. Su primer efecto en la inmunomodulación se da ahí, porque actúa sobre una molécula, sobre una interleucina que podríamos llamar maestra en la regulación, que es la interleucina 10. La interleucina 10 hace que las citocinas se dirijan hacia la regulación, promoviendo la formación de células T y evitando que se disparen las citocinas inflamatorias. Esto aquí es abuelo de pájaro, ni se los voy a narrar porque es la acción de todas la señalización de las citocinas. Lo podemos ver muy por encima. Y esto va a ser muy importante en el COVID-19 porque después de que falle el interferón y que los virus empiecen a replicar o que se repliquen ya en gran cantidad y se dirijan hacia las células inmunes como los macrófagos u otras células en nuestro organismo, van a empezar a enviar citocinas que van a señalizar para un proceso inflamatorio profundo, lo que va a dar lugar a la neumonía y posiblemente a algo que parece una coagulación vascular diseminada, un choque séptico, una tormenta de citocinas, como la llamamos. Aquí vemos cómo la curcumina puede bloquear el acceso a las células inmaduras que maduran hacia células maduras específicas e influye para que se conviertan en células T reguladoras y también aumenta la apoptosis de células inflamatorias. Aquí podemos ver cómo la curcumina actúa en distintas vías de la señalización, como son la COX-2, la IL-8, la IL-1, STAT3, IL-6, por mencionarles algunas. Algo muy importante y que me preocupa mucho en el COVID-19 y que casi no se ha estudiado, casi no se ha reportado es, después de vencer a la inflamación, los pacientes que sobreviven, ¿qué secuelas van a tener? Es algo que asusta. Asusta porque tienden a tener fibrosis, tienden efectos neurológicos tardíos, y lo que hay que hacer es prevenirla. Muchas veces no pensamos en eso. El paciente ya salió de la neumonía, ya está bien oxigenado, ya tolera una cantidad mínima de oxígeno, se va a su casa, sí. ¿Y qué va a pasar dentro de 2, 3 años, de 5 años, cuando la fibrosis que quede le impida respirar bien? O cuando le deje secuelas neurológicas, o hepáticas, o renales, en las que no pensamos. Y eso empieza en que las células TH17 reclutan y activan neutrófilos. Esto está muy estudiado en las infecciones de tuberculosis pulmonar. Las células TH17 derivan de células inmaduras y hacen que aparezcan las interleucinas 6 y la interleucina 23. Y esas interleucinas van a hacer que la interleucina 17, la 22 y la 21 aparezcan en los sitios inflamatorios y promuevan la formación de fibrosis o de granulomas. Entonces, la curcumina lo que hace es que suprime la producción de TH17, regula su expresión. Aquí lo podemos ver, cómo se rompe el ciclo de las TH17 a través de la interleucina 10 si se usa curcumina. Si no se usa curcumina, el proceso va a seguir. Bueno, ahorita nos estaban diciendo que ya va a estar disponible próximamente, porque ya hay un protocolo con un monoclonal anti-IL-17. Pero mientras hay que hacer algo porque esto va a ser, o ya es un problema muy serio,
en el que tal vez no pensamos y que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cómo estará ahorita? Sin humanos, estropeando el paisaje. Como ustedes saben, o bueno, no sé si sepan, cuando empezó la epidemia en China, nadie sabía qué hacer. No se sabía qué medicamentos podían actuar, aunque ya había por ahí algunos datos que nadie estudió, que nadie leyó, o que nadie quiso leer. Y entonces lo que se hizo fue que se tomó una supercomputadora que se llama Blue de IBM y se alimentó con los datos de cerca de 8,000 medicamentos. El punto era ver, por acoplamiento molecular en la computadora, si se encontraban medicamentos que fueran más útiles para matar el virus. De ahí salieron 8 medicamentos, entre ellos el Remdesivir, el Lopinavir, medicamentos que, como sabemos, ya fallaron, incluyendo el Tamiflu. Se descartaron en China. Se han seguido usando porque no ha habido otra opción, esa es la realidad. O no había otra opción hasta hace poco. Otra de las situaciones que estudiaron era cómo podían servir los flavonoides comparados contra un virus que había tenido una de las mejores respuestas en el acoplamiento por computadora, y encontraron que varios flavonoides tenían una respuesta muy similar a la de los antivirales. Aquí tenemos el canferol, la quercetina, la luteolina, y así varios más que sabemos que son útiles contra otros virus. No se han probado. Ahorita hay 2 protocolos para probar la quercetina en contra del SARS-CoV-2. Están en curso ya y ojalá tengamos resultados pronto. En cuanto a la narigenina, hace poco se hizo un estudio in vitro y se encontró que inhibe la replicación viral en una forma muy importante. De la curcumina ya sabíamos que podía inhibir in vitro o in vivo en animales algunos virus como el del dengue, el ébola, el chikungunya, el Zika, pero en ningún momento se probó contra el SARS-CoV-2. Y va a haber cosas muy, muy importantes de lo que no se leyó. Aquí podemos ver cómo es la replicación viral, cómo llega. Lo voy a decir rápido porque yo creo que ya lo han visto 1000 veces. Llega al receptor AC2, donde una proteína corta y ayuda a que el virus pueda incluirse en el receptor. Se mete en la membrana, pasa a través de túneles citosomales por ahí, y luego empieza a replicarse. El otro fenómeno, bueno, empieza a formar proteínas y hace inhibidores del interferón. Aparentemente este virus hizo varios doctorados en inmunología y sabe más inmunología que nosotros, porque logra bloquear totalmente la producción de interferón en su primera fase. Y eso es lo que hace que la inmunidad se pierda. Algunas gentes sí lo desarrollan, pero todavía no sabemos cómo lo hacen para poderlo replicar. Aquí están esas proteínas codificadas en el genoma del virus, del SARS-CoV-2. Podemos ver ORF1AB, ORF3A, el ORF3B es muy importante. Hay algo que habíamos estado debatiendo en un grupo de estudio que no sabíamos de dónde venía, pero también
pueden actuar contra la beta hemoglobina y hacer que aparezca porfirina y baje la hemoglobina. Y este proceso va a hacer que se libere también ferritina. Aquí vemos todas las cosas que se han intentado en contra del virus en diversas fases de su ciclo viral. Es un mundo de antivirales que obviamente no han funcionado muy bien. La cloroquina y el favipiravir pueden bloquear la formación de proteínas estructurales de la cápside. En esta imagen, al rato les voy a contar otra cosa. Y así es como pueden actuar. Pero ha sido un poco decepcionante. Inclusive ni el uso de interferón externo ha logrado cortar la replicación del virus. Aquí vemos rápidamente los trastornos que produce el SARS-CoV-2, el COVID-19, trastornos de coagulación, apoptosis, la neumonía, produce daño cardíaco, produce daño renal, produce delirio, una neuropatía. Ese trastorno del olfato y del gusto, no sabemos si es porque saturan los receptores en ese lugar de AC2 o porque allí inicia daño neurológico. Es un poco difícil de saberlo todavía. Este artículo lo conseguí hace un par de horas. Leí mencionado por ahí que el autor lo había comentado, le mandé un email y me envió esto de que va a estar ya en internet. Ahí está su correo por si a alguien le interesa. Es un estudio in silico también en la computadora, se hizo acoplamiento molecular y observaron a la curcumina contra la hidroxicloroquina. Y lo que resulta, que ya medio se sabía, es que la curcumina se une al receptor AC2 y así inhibe la llegada del virus a las células. Hay algunas anécdotas que enseguida les platico. Pero la otra es que la hidroxicloroquina no fue tan fuerte para hacer esa unión, pero sí lo pudo hacer con la proteasa principal del virus. O sea, la curcumina es muy importante para bloquear receptores AC2. La hidroxicloroquina se une muy bien a la proteasa principal y la curcumina no. Tal vez esto pudiera dar lugar a que se haga una combinación para el tratamiento cuando no se puedan conseguir otras drogas, ya que estas son muy baratas. La mala absorción intestinal de la curcumina hace que no tenga uno mucha confiabilidad en los niveles plasmáticos. Y desde hace tiempo se ha desarrollado la formación de nanopartículas y de liposomas, lo que les comentaba hace rato. Y eso hace que se mejore la absorción y que duren más tiempo en plasma. Se pueden administrar a dosis más bajas, varias veces al día, y conocer su biodisponibilidad con más precisión. Podemos, por ejemplo, dar nanopartículas cada 6 horas, cada 8 horas y saber que vamos a tener un nivel más o menos constante de la curcumina en el plasma. Detalles, nada es perfecto. La curcumina también tiene interacciones medicamentosas. Hay que tener mucho cuidado. Cuando lo usan como homeostático para mejorar la salud, como suplemento alimenticio, no va a pasar nada porque las dosis son muy bajas y se absorbe muy poco. Pero si pretenden usarlo como medicamento, tienen que aprenderse la farmacología. Y la curcumina tiene interacciones medicamentosas importantes con los citocromos. Y como ya sabemos, muchos medicamentos interactúan con el citocromo P450. Hay que tener cuidado cuando lo receten.
La otra es que tiene interacciones importantes con anticoagulantes, con algunos antibióticos, con medicamentos cardiovasculares, con quimioterapia para el cáncer. En cáncer se ha usado muchísimo, es probablemente donde se ha experimentado más. Pero usan protocolos muy sofisticados de quimioterapia, donde pueden ir regulando y checando la biodisponibilidad de la curcumina. También puede tener reacción con algunos antidepresivos. Por ejemplo, el clopidogrel. En el clopidogrel se deben regular las dosis de acuerdo a la evolución clínica. Cuando se use la curcumina a dosis alta, estamos hablando de administrar 100 miligramos por kilo por día, que vendrían siendo de 60, 80 miligramos por kilo, de 6 gramos, 8 gramos por día. Y la verdad no recomendaría que pasen de esa dosis. También puede afectar la farmacocinética de la warfarina, porque tenemos que recordar que la curcumina también tiene un leve efecto anticoagulante, entonces puede haber una sinergia en el efecto de estos medicamentos. Hasta ahorita no se conocen otras interacciones, pero tienen que vigilar a su paciente si se atreven a usarlo como medicamento. Podemos hablar de que tiene una toxicidad baja. La administración oral a dosis de 6 gramos diarios por 7 semanas ha sido segura en humanos. Inclusive se ha usado mucho a dosis más altas, hasta 8 gramos, por tiempos más prolongados, y no parece despertar toxicidad. Ha llegado a usarse también en administración intravenosa y en las osteoartritis severas. Lo están usando en forma intraarticular. No es mutagénica, al menos a las dosis mencionadas. No es teratogénica en los animales, pero no se recomienda su uso en humanos porque todavía no hay estudios. No hay estudios que verifiquen que no hay problemas en el embarazo. En cuanto a molestias mínimas, curiosamente, nada más los pacientes que tienen síndrome metabólico refieren molestias gastrointestinales, diarrea, flatulencia. Cuando los cambian a otra forma de administración, disminuyen las molestias. Se pueden tolerar dosis de 6 a 8 gramos diarios sin mayor problema. Algunas gentes tienen síntomas gastrointestinales vagos como agruras, náusea. Y pues en cuanto al uso de las nuevas formas de administración, pues tendrán que ir haciéndose estudios más amplios para conocer mejor su seguridad. Nuestras migrantes más famosas, tal vez. Aquí tenemos cómo actúa la curcumina en la cascada, en la tormenta de citocinas. Un poquito en el ciclo viral. Inhibe factores antiinflamatorios, disminuye los radicales libres. Los factores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8. Habíamos visto que aumenta la IL-10, aunque en los casos muy graves de pacientes con COVID-19, lo que se puede apreciar, según el grupo de la doctora Ikizawa, es que la interleucina 10 sube muchísimo e inclusive lo toman como un marcador de mal pronóstico. Puede ser que esté tratando de inducir una respuesta y que no se obtenga. La curcumina actúa muy bien sobre el inflamasoma. El efecto que tienen los PAMPs y los DAMs y el estrés para disparar los inflamasomas
es contenido por la curcumina. Y así se logra disminuir la inflamación, la disfunción de órganos, a veces la resistencia a insulina que tienen los pacientes con síndrome metabólico. Y aquí pueden ver cómo en una forma central puede bloquear algunos factores como los que les decía, el NF-κB, las bombas iónicas. Tiene una gran cantidad de efectos. También actúa sobre la tubulina. Recapitulando, haciendo un pequeño resumen, podemos ver que aquí cómo pasa la tormenta de citocinas. Primero en los alvéolos pulmonares o en otros endotelios, en algunos endotelios, hay inflamación, hay reclutamiento de células polimorfonucleares, y estas células polimorfonucleares generan factores inflamatorios y más citocinas, y eso da lugar a que haya una fuga de líquido en los capilares y que aumente la tormenta de citocinas, haciendo un círculo vicioso que no se puede parar, más que con esteroides. Aparentemente ya cuando está bien instalado, ni el tocilizumab funciona porque nada más bloquea la tormenta de citocinas a nivel de IL-6. Cuando es rebasado ya no tiene tanta utilidad. Aquí vemos lo que les decía, se lo remarco, que la curcumina puede proteger a los genes y así hacer que no haya respuestas inflamatorias. Disminuye el NF-κB. Es muy importante porque ese gen es un gen pleiomórfico que puede codificar para muchas proteínas, para muchas citocinas. ¿Qué hace la curcumina en virosis asociadas a neumonías severas? Ya está muy estudiado. En algunos tipos de influenza, en el síndrome sincicial respiratorio, se ha visto cómo actúa haciendo que disminuyan los radicales libres, disminuyendo la señalización de citocinas, disminuye la formación de colágeno, que puede dar lugar a una fibrosis. Y también hace que los virus no puedan pegarse a sus receptores en las células afectadas. Como les decía, nada es perfecto. Se conocen muy bien las dermatitis de contacto por cúrcuma, aunque no se sabe qué tanto sea por la cúrcuma y qué tanto por las sustancias que agregan para su uso cosmético. En la India es algo muy utilizado. Se han visto el lunar que se ponen en la frente, está marcado con cúrcuma, entonces se usa mucho. Y se ha visto que hasta un 25% de esas gentes pueden desarrollar una dermatitis de contacto. Algo muy similar a lo que pasa en otras industrias donde manejan vegetales, es que hay una exposición laboral, puede haber hasta en un 1% de los empleados dermatitis de contacto. También se usa en muchos cosméticos y en muchos perfumes, y eso hace que ocasionalmente se presenten dermatitis de contacto, no es lo frecuente. El otro problema es que hay pacientes que pueden tener anafilaxia. Pueden tener anafilaxia, y esto es más común cuando se usa cúrcuma que cuando se usa curcumina, porque la cúrcuma no solo es curcumina, tiene una cantidad enorme de vitaminas y de otros suplementos y minerales que pueden desencadenar respuestas anafilácticas. Cuando vean una anafilaxia por cúrcuma, si quieren saber más, pueden tratar de hacer una prueba con curcumina sola y no con la cúrcuma entera. Dosificación es algo muy difícil todavía. Tendría que haber estudios clínicos que lo soporten, pero ante la emergencia
como decimos, por uso humanitario, pero que debe ser bien estudiado, bien canalizado. Posiblemente sería bueno utilizarla como inmunomodulador. Cuando no hay otros antivirales, como nos está pasando en las últimas semanas, que no hay medicamentos, la curcumina, especulando con todo lo que hemos visto, podríamos usarla con bioperina a 2 gramos cada 8 horas. No usar curcumina sola porque no se va a absorber, no les va a servir. Cuando haya nanopartículas se van a tener que individualizar las dosis de acuerdo a las sugerencias de cada fabricante. No les recomiendo que no usen curcumina si no toman, que usen curcumina si no toman en cuenta todos estos datos, porque pueden llegar a niveles de toxicidad cuando menos lo piensen, o tener interacciones con otros medicamentos porque no pensaron en ellas. Puntualizando, la curcumina en el COVID-19. En vista de la baja toxicidad y de los efectos antioxidantes, antiinflamatorio, antiviral, como regula la expresión de interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, 10, 17 del COX-2, porque induce apoptosis de las células inflamatorias y porque quita los radicales libres, sería importante pensarla como inmunomodulador. Y como antiviral, si se logran establecer protocolos controlados a doble ciego para determinar la dosis que se requiera y establecer sus efectos en la clínica, debería de usarse. Creo que está indicado empezar a hacer más estudios en serio. Hoy me encontré, por casualidad, algunos datos que nadie ha visto, que se conocen desde 2007, después de la epidemia por SARS-CoV-1. Ya se sabía que los flavonoides podían inhibir la duplicación in vitro del virus SARS-CoV-1. Nadie le puso atención, nadie lo mencionó, todo el mundo se olvidó de eso. Y cuando llegó el SARS-CoV-2, pues nadie pensó en eso porque los ven como suplementos alimenticios, para nada como un medicamento. La industria farmacéutica, pues, estudia las cosas con las que pueda tener patentes, obviamente. Y esto se olvidó. Otra cosa que me pareció muy interesante y que va en relación a que la curcumina puede unirse a los receptores AC2 con mucha estabilidad, es que en el 2007 alguien utilizó, perdón, al final del SARS-CoV-1, alguien utilizó por ahí gotas con curcumina en la nariz para inhibir la llegada de los virus a los receptores AC2, aparentemente con buenos resultados, pero lo publicaron hasta 2007. Digo, nadie se ocupó, todo el mundo pensó que ya no iba a suceder nada, pero aquí estamos en el COVID-19, encerrados y batallando. Les pongo esta diapositiva porque ya se demostró in vitro que otro flavonoide, la naringenina, puede producir un bloqueo muy interesante a varios niveles del ciclo antiviral del SARS-CoV-2. También está demostrado para el flavonoide del té verde y para otros flavonoides, inclusive empezando protocolos ya. Ojalá pronto sepamos resultados para que podamos usar esto un poquito más en serio y que la ciencia se aboque, que haya quien vea esto en una forma más seria, conociendo todos estos resultados para su uso en clínica, primero en protocolos y después en humanos. Si no, nos va a pasar lo mismo que pasó después del SARS-CoV-2 y del MERS. ¿Sabían que después del MERS se desarrolló una vacuna en Houston? Y no la quisieron patrocinar, eran $3 millones. Con la vacuna del MERS, si se hubiera probado y hubiera servido, no hubiéramos tenido esta pandemia.
por $3 millones. Todo se olvida, no le damos importancia a muchas cosas y nos encontramos en medio de esta crisis en parte por eso. No sé si tengan preguntas, si se las pueda contestar, pero creo que el tema es importante y está abierto a más trabajos, a más discusión, a más investigación. No sé qué opinen. Muy bien. Te agradecemos mucho, Rafa, que nos hayas pues ilustrado con este gran tema que pues ante la situación que se está viviendo en este momento, pues todos estos recursos creo que son muy importantes sacarlos otra vez a la luz y poder estudiar más acerca de estas sustancias que pueden ser muy, muy benéficas en estos momentos. Tenemos algunas preguntas y queda la interrogante, ¿verdad? Porque hay muchas personas que lo utilizan como en su alimentación diaria o como un suplemento y también, pues, de alguna manera utilizan algunas cúrcuma en algunas presentaciones y no están ya ahora muy seguros de que estas dosis sean las correctas. Tú nos hablabas de ciertas cantidades y me gustaría que en esa parte sí nos pudieras volver a comentar, ¿verdad? ¿Cuáles serían las dosis? Ya que decías tú, pues la dificultad que hay para que se absorba y que es poco lo que se absorbe. Entonces, algunas personas nos dicen aquí que, pues, que al cocimiento incluso, pues ya se desnaturaliza la poca cúrcuma que esté ahí, ¿verdad? Realmente no. Una de las cosas fascinantes de los flavonoides es que el calor no las hace perder sus propiedades. Por ejemplo, puedes cocinar con aceite de oliva. Antes decían que el aceite de oliva nada más servía si lo utilizabas fresco en ensaladas. Pero no es cierto. Los flavonoides no pierden sus propiedades. Muy bien. Una pregunta interesante que tenemos de Edgar Martínez es que si hemos tenido, principalmente tú, ¿verdad? Has tenido oportunidad de que en pacientes, ya sea en fases leves o fases severas de COVID, se haya utilizado la cúrcuma y los efectos que has observado. Bueno, yo ahorita realmente no tengo mucha experiencia clínica porque la epidemia tiene 2 semanas de haber empezado en la ciudad. Los pacientes llegan en etapas que a veces no es posible manejarlo. No es tan fácil conseguir la curcumina con pimienta en México, con bioperina. Y dar cúrcuma nada más o dar curcumina realmente no es útil. Hay que buscar que se puedan conseguir más fácil. Otra pregunta interesante de María Luisa Hernández nos dice que si se puede administrar en pacientes con insuficiencia renal crónica. Creo que eso lo tendría que determinar su nefrólogo porque el problema es saber qué concentraciones puedan tener en plasma. Depende de qué tan grave sea la insuficiencia renal crónica, porque buena parte de la curcumina se va en la orina. Inclusive les va a dar risa, pero como soy médico rural, no tengo muchos recursos para investigar, nada. Y lo que me di cuenta es que al principio la cúrcuma que no tiene bioperina no se excreta en orina, no la hueles. La curcumina tiene un olor muy, muy característico. Si huelen el polvo de una cápsula, se toman una cápsula, al orinar van a encontrar el olor en la orina. No la prueben, nomás huélanla. Y pueden darse cuenta que después de una dosis más o menos alta, pueden percibir el olor de la curcumina hasta 20 horas después, con una sola toma.
Entonces, usarla en una insuficiencia renal crónica no creo que sea muy buena idea. Muy bien. Aquí una pregunta tanto de Francisco Espinosa, el doctor, y la doctora Silvia Espinosa, creo yo que de acá de Mérida también, ella, nos dice que si es seguro utilizarla y a qué dosis. Y pues como suplemento, pregunta Paco Espinosa, que como suplemento alimenticio, entonces, ¿a qué dosis podría ser recomendada? Bueno, como suplemento alimenticio, lo único que va a hacer es inducir homeostasia. Ya vimos, va a actuar en el microbioma, se va a absorber muy poco, aunque lo poco que se absorba va a servir. Pero es un poco inducir un estado de homeostasia. Si quieres tener los efectos que vimos ahorita de inmunomodulación, efectos antivirales, tienes que subir una dosis que sea cuando menos 2 gramos cada 8 horas para lograr mantener una concentración en plasma más o menos constante. ¿Por cuánto tiempo sería esto? Bueno, hay protocolos donde se ha estudiado su administración por 6 o 8 gramos durante meses y no ha pasado nada. Ya les mencioné que realmente la toxicidad es muy baja si no se superan esas dosis. Y son dosis altas. De hecho, cuando haya nanopartículas, la dosis va a bajar más o menos como unos 500 miligramos cada 8 horas. El problema es que no se consiguen en México. Ok. La doctora Rosy Puerta de Pachuca Hidalgo nos pregunta que desde qué edad se puede utilizar la cúrcuma. Bueno, algunos autores dicen que desde los 2 años, pero no se sabe, no hay estudios, por eso no se usa como en el embarazo. Mientras no haya estudios no se puede recomendar. Desde mi punto de vista no debería de haber ningún inconveniente, porque, por ejemplo, en Oriente se usa para todo. En Oriente tienen un concepto muy interesante. Por ejemplo, los coreanos hablan de la medicina, de la comida que cura, y tienen una base que es como una col fermentada. Cuando alguien se enferma, un niño, un adulto, un anciano, dependiendo del problema, de la enfermedad que ellos diagnostiquen, es lo que le agregan a esa col fermentada que llaman kimchi, y la usan en niños. Pero la verdad, usan curcumina. La verdad, no sé en la traducción a nuestra medicina cómo lo podemos manejar. Son formas de ver la medicina muy diferentes. Bueno, también pues ya habíamos platicado algo acerca de que, y lo volviste ahorita a mencionar, que ya la cúrcuma se ha estudiado, ya nos hablaste de todas las posibilidades y cómo se ha descrito de cómo funciona. Esta bibliografía, no sé si puede estar en algún momento disponible para alguien que la solicite, porque pues hay estudios serios que realmente respaldan lo que acabas tú de platicar acerca de la cúrcuma, ¿verdad? Mira, unos 30 minutos antes de empezar la plática chequé en PubMed y hay casi 16,000 artículos sobre curcumina. Claro, no todos son buenos. Si vas a Pub Central, donde además se manejan estudios sobre los fitoquímicos, etcétera, etcétera, hay casi 40,000 artículos. Está súper estudiada, ya se conoce. Al revés y al derecho muchas cosas, excepto, por ejemplo, niños muy pequeños y las embarazadas. Y se ha usado en muchos padecimientos, sobre todo en cáncer, combinados con otros, solo no. Ok. Acerca del comentario que nos hacías al principio también, de que se tendría que tomar con pimienta para que pudiera ser mejor absorbida, también nos preguntan, entonces, ¿tendría que ser usada con pimienta? Pues pudiera ser, ahí lo difícil es encontrar la dosis, porque la pimienta es un irritante, aparentemente lo que hace es inflamar un poco la mucosa intestinal. No lo vayan a revolver con habanero los de Mérida. ¿Verdad? Quelebra A. Cerense pregunta, para ti, lógico. Dice que si regula la expresión de citocinas inflamatorias, por lo tanto este factor y el factor NRF2
son activados por la cúrcuma. ¿Qué potencial en enfermedades crónicas degenerativas e inflamatorias tendría? Enorme, lo están probando en osteoartritis. Muy seriamente les mencioné que inclusive hicieron una forma de nanopartículas que inyectan intraarticular. Ha tenido un uso enorme también en reuma. No sé qué tan bien funcione, pero lo han usado mucho en investigación. Ok. Bueno, en el uso de la cúrcuma sería recomendado como antes, digamos, de que hubiera un contagio. Hay muchas personas también aquí en el chat que dicen, tenemos miedo de contagiarnos, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que la curcumina la podrían usar como un suplemento, tal vez una dosis un poco más alta. Y eso hace que tu sistema inmune funcione mejor. Si tienes una infección por SARS-CoV-1, por MERS o por SARS-CoV-2 o por una influenza severa, tienes que subir la dosis para poder usar como inmunomodulador y como antiviral también. Sí se puede usar, se debería de usar, pero hay que conocer la farmacocinética, saber qué problemas podemos encontrar y sobre todo que no vayan a usar cúrcuma porque no se va a absorber lo suficiente. Muy bien. También nos preguntan si se puede asociar con algunos otros de los medicamentos, sobre todo, digamos, los manejos que se están dando en el momento actualmente para, vamos a decir, la fase 1, fase 2, si se puede asociar con estos medicamentos la cúrcuma y si también se puede dar en pacientes con hipertensión. De hipertensión sé que la han usado, pero la verdad no he estudiado eso. Pero en el COVID-19, desde mi punto de vista, debería de usarse desde el principio. ¿Por qué? Porque vimos que mucho de nuestro miedo es la presencia de secuelas. Si usas desde el principio curcumina a una dosis adecuada, puedes llegar a prevenir la formación de IL-17, IL-22, IL-23, que van a ser los responsables al final de la fibrosis. Prevenir las secuelas es muy, muy importante. Muy bien. Jenny Ramírez nos pregunta, también alergóloga, nos pregunta de que si se puede combinar con el jengibre. Sí, pero no le vería mucho caso. Si lo tuviera que combinar con algo, mejor lo combinaría con quercetina, que tiene una actividad antiviral al parecer bastante fuerte. La doctora Blanca Morfín nos dice que principalmente se excreta por bilis conjugada con glucurónidos. Sí, así es. Bueno, es que se metaboliza en gran parte en el intestino. Y lo que se absorbe, como les decía, se metaboliza glucurónidos en el hígado y se puede eliminar por la bilis y por orina. Entonces, una de las contraindicaciones, que bueno que hace mención, es la insuficiencia hepática, ¿no? Obviamente. Okay. Muy bien. El doctor Héctor Stone nos pregunta que si su efecto es comparable con la melatonina. Es mayor. Es mayor, aunque el doctor Russell Reiter me había de coscorrones. Es el mero de la melatonina, pero tiene un efecto mayor, actúa a otros niveles. El problema que yo le veo a la melatonina es que si lo usas varios días, vamos, si no tienes nada, si no puedes tener tocilizumab, sarilumab y todas esas cosas, lo que tengas es bueno. La melatonina tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio, también es inmunomoduladora, lo puedes usar 10 días, 15 días. Desde mi punto de vista, yo siempre tuve miedo de usarlo en forma crónica, porque es una hormona del cuerpo. Si tú la administras, mi temor, aunque el doctor Reiter dice que no es cierto, es que te deprives y luego ya no formes tu propia melatonina. Muy bien. Otra vez, Kelebra Serence dice que es profesora de la Universidad de Guadalajara y dice que tienen 2 patentes otorgadas y sobre enfermedades crónico-degenerativas
anteriormente había comentado que toman de algunos investigadores mexicanos que están elaborando esta cúrcuma en México, ¿sí? Y pues habla de estos protocolos de enfermedades crónicas o degenerativas, apoyando pues lo que tú comentabas, ¿no? De que su efecto en estudios que están en este tipo de padecimientos. Y también resaltar que preguntan también, bueno, entonces tiene un efecto en el sistema inmune. Yo creo que eso ya tú lo habías mencionado, ¿no? Que los aspectos en los cuales se mejora el funcionamiento del sistema inmune. Ya eso ya quedó bastante claro, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa es que todos los flavonoides producen estas acciones. Vemos el ejemplo de la curcumina porque es el que se encuentra disponible más fácilmente y porque es el más estudiado por mucho, pero si se acuerdan, aquel vaso de jugo de naranja que les daba su abuelita o que les daba su mamá, mucho tiempo los ayudó a no resfriarse, y es por la narigenina que vimos hace rato. Es un balance homeostásico. Las plantas se defendían de los virus. Los virus aprendieron a contrarrestar las defensas de muchas especies y las plantas aprendieron a defenderse de los virus. Y estas sustancias son parte de eso. Ok. Alguien también aquí, Saray Hernández, perdón, nos dice que es diferente hablar de cúrcuma y de curcumina, ya que los beneficios que se mencionan en esta conferencia son acerca de curcumina. Entonces, Sí. no sé si pudieras aclararnos. Bueno, ya les había mencionado, la cúrcuma es la especie cruda. Es lo que se obtiene de las raíces de la planta cúrcuma longa. Se extraen las raíces, se secan, se diluyen un poco y sale un polvo intensamente amarillo, que es la cúrcuma. Y la cúrcuma tiene muchas cosas, no nada más curcumina. Tiene, como les dije, muchas vitaminas, tiene minerales, algunas proteínas por ahí. De hecho, es muy saludable si la quieren tomar como suplemento alimenticio y como inductor de homeostasia, ¿no? Que es lo que digo yo. La curcumina es un derivado de la cúrcuma. La cúrcuma tiene como un 80, un 70 y tantos % de curcumina. Y se obtiene con métodos más modernos en columnas de absorción. Entonces va saliendo el polvo. Bueno, así debería de obtenerse la curcumina para venta. Ya les había dicho al principio que había curcumina que llegaba de Oriente que no es precisamente buena. Ahorita en Estados Unidos es donde hay marcas más confiables. Así es. Este comentario que haces, este último de marcas más confiables, porque aquí hay algunas personas que nos preguntan, varias, que qué marcas, en un momento dado, si tú quieres dar a recomendar alguna marca, ¿verdad? Pero que tú hayas visto todo lo que facilita la absorción y el efecto. Yo les recomiendo que busquen una curcumina que tenga bioperina. Esto quiere decir que tiene pimienta tratada de cierta forma para que ayude a la absorción. La curcumina sola se absorbe muy poco. Como quieres buena, pero no va a servir en estos casos. Ok. Aquí, para el conocimiento de todos, también habla participante Fabiola Martínez Ceja y el doctor Mario Ramírez de la Universidad de Guadalajara. Nos dicen que en su equipo tienen mucha investigación sobre la cúrcuma. Sería bueno también, pues en un momento dado, que nos compartieran información de estas investigaciones, ¿no? Que están realizando. Que las publiquen. Así es. Doris de acá de Mazatlán, la doctora Doris Nereida, nos dice, bueno, felicitaciones de parte de muchos de los compañeros alergólogos, inmunólogos, felicitaciones porque pues el tema es muy interesante, poco conocido, poco usado, ¿verdad? También. Y pues Doris pregunta que si, ya lo habíamos comentado, ¿no? Que si puede usarse como preventivo, entonces ya sí, lo has dicho. Bueno, eso de usarlo como preventivo es un decir, lo usas como inductor de homeostasia, como inductor de inmunidad.
si tienes un paciente con COVID-19 y no tienes otra posibilidad de otros inmunomoduladores, hay que recordar que los esteroides dan problemas. Muchas veces, inclusive, si no tienen cuadros muy severos, yo empezaría primero con ella, en lugar de usar esteroides y dejar los esteroides para los casos más severos y usarlos por menos tiempo. Los esteroides no previenen la fibrosis, las secuelas también, como la curcumina. Y hablando de estas secuelas que son muy importantes y que también nos mencionaste durante el transcurso de la plática, ¿no? Y bueno, pues recalcar a lo mejor vuelven a preguntar acerca de las dosis, ya ahorita creo que quedó más claro con los comentarios que haces de estas cápsulas que tienen que estar combinadas con esta pimienta que facilita la absorción de la cúrcuma. Entonces, bueno, pues tienen así algunas inquietudes sobre esto, ¿no? Sobre las dosificaciones. Bueno, lo que es la curcumina a dosis bajas, sin bioperina, no va a funcionar como inmunomodulador en el COVID-19. Se va a absorber muy poquito, no van a tener dosis suficientes por el tiempo necesario, no va a haber niveles constantes en plasma. Como les decía, sirve como inmunomodulador, va a mejorar su respuesta ante el virus. No creo que sea funcional, hay que usar dosis más altas en pacientes. Yo usaría cuando menos 6 gramos diarios, 2 gramos cada 8 horas, para tratar de tener niveles más o menos significativos en plasma y que nos puedan dar inmunomodulación. Y que puedan ayudar, junto con otro medicamento antiviral, para cortar la infección. Por ahí en la diapositiva que les mostré del acoplamiento molecular, la combinaron con hidroxicloroquina. Yo creo que en la primera fase de la infección podría ser muy útil. Van a decir, el acoplamiento molecular, pues sí, pero fue lo que se usó en China para determinar los primeros medicamentos que se usaron. Muy bien. Aquí una de las últimas preguntas, ya porque también se nos agota el tiempo, nos dice la doctora Mercedes Barragán que si hay alguna también investigación que se sepa en enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo. Como autoinmunidad tal vez pueda funcionar. En el caso del hipotiroidismo autoinmune, la verdad no lo he estudiado, pero puede regular la autoinmunidad. Muy bien. Bueno, creo que estamos en tiempo, ¿sí? No sé si hay alguna otra. Hay una pregunta que veo que les voy a contestar. A ver. Dice que si el consumo de Golden Milk sería una opción viable. El consumo de lo que llaman Golden Milk es muy saludable. Es muy saludable porque, como les decía, la cúrcuma, que es lo que usan, tiene una cantidad muy grande de vitaminas, de nutrientes, de minerales, más la curcumina, que pueden hacer que puedan mejorar su salud. Es definitivamente recomendable. Pero no como medicamento. Muy bien. Bueno, hemos tenido hasta este momento 214 participantes de diferentes lugares, principalmente de México, también de Costa Rica, de algunas partes del Centroamérica. Saludos y felicitaciones. Bueno, una última antes de que nos vayamos. Sí. Como no hay medicamentos, como hay pacientes que se ponen muy mal, yo les recomiendo que consigan curcumina. No es tan cara, pueden tener una provisión para atender 4 pacientes, por ejemplo, durante 10, 15 días. Ellos no la van a conseguir en el momento. Es más fácil que tengan por ahí 2, 3 frascos y que les suministren las cápsulas que necesiten, porque no los van a conseguir. Y en México sí se puede conseguir en Amazon, cosas así. Y lo puedes tener como reserva para ayudarnos.
Muy bien. No sé si hay alguna otra cosa más que quisieras complementar, agregar. Vamos a agradecerles la paciencia que han tenido. Muy bien. No, pues, como te decía, felicidades. Y pues queremos brindar como Grupo Sémica un reconocimiento y una felicitación también a nuestra mesa directiva, ¿sí? Al doctor Eric Martínez, a Lolita, que está detrás de toda esta organización, a la parte técnica, al ingeniero Humberto Ortega, que nos ayuda muchísimo para podernos coordinar muy bien en esta parte técnica, ¿sí? Entonces, a toda la mesa directiva, muchísimas gracias por esta gran oportunidad que se nos está dando, pues día con día, cada semana, ¿verdad? Superando todos los obstáculos y agradeciendo a todos los ponentes que en un momento dado pues han participado. Y Rafa, pues de mi parte felicitarte, ¿verdad? ¿Qué más puedo decirte, no? Excelente tema, ¿sí? Entonces, pues ya ahorita ya no tengo más preguntas por lo pronto, y las preguntas, sí que hay algunas preguntas que surjan posteriormente, las pueden hacer, puedes en un momento dado darnos tu correo electrónico o cómo te podemos contactar. Claro, déjame anotarlo. Ahí está. Muy bien, ahí tienen ya ustedes correo electrónico del doctor Rafael Acosta. ¿Quieren hacer más preguntas? Con mucho gusto se las contesto sin hacer la respuesta. Claro, y también aquellos que tengan estos grupos de investigación, que creo que es muy interesante esto que surge, ¿verdad? Que ya tienen una trayectoria en estos temas, en la práctica, investigación, que pudieran contactarse también y tener más retroalimentación diferente a este tema interesante, ¿no? Sí, y espero que no sea la última plática que tengamos sobre flavonoides. Ojalá y alguien más les dé. Asomarnos al mundo de los flavonoides como terapéutica es como entrar en un nuevo mundo. Así es, yo creo que sí sería conveniente muy bueno que nos compartieras esos temas, no sé cómo dividirlos o cómo organizarse estos temas para que se fueran intercalando en otras conferencias, ¿verdad? Creo que sería un muy buen proyecto. Porque pues está asociado con inmunología, ¿verdad? Muy bien, pues muy buenas noches a todos, gracias. Y pues nos vemos el jueves nuevamente, ¿verdad? El jueves para la retroalimentación de los temas que continúan para pues participar en la certificación o recertificación de los alergólogos inmunólogos en Sémica. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Hasta luego.